Buen día, mi nombre es José Carlos Adrián Cocón Armira, soy de tercero básico sección D, clave 9, y hoy hablaremos un poco sobre el tema de la economía centroamericana, de 1821 a 1930. La persistencia colonial, añil y cochinilla. Durante la época de la colonia, la producción de alimentos ocupaba la mayor parte del tiempo de toda la población. El principal producto de exportación aquí en América era el añil, aún así este solo ocupaba una cuarta parte de toda la economía. Avanzado el siglo XIX, los mercados internacionales se encontraban en Europa, al otro lado del Atlántico. Aquí las personas, la costa más cercana que tenían era la costa del Pacífico, lo cual provocaba que su exportación hacia otros países fuera sumamente caro. Otro de los obstáculos para el comercio exterior que tenían aquí Centroamérica era la reglamentación que impuso el Imperio Español hacia estos países, como lo eran los impuestos, y también una de las grandes desventajas que ellos tenían era de que no podían venderle a otro país que no fuera España. A finales de este periodo, el colonial, el poder del Imperio Español se debilitó. Esto lo aprovecharon los centroamericanos para contrabandear con comerciantes de Estados Unidos e ingleses. Otra de las razones para buscar la independencia, separarse de Europa, era la de la prosperidad, que estos países no impedían la prosperidad de los países quienes exportaban las cosas. Al romperse este vínculo con España, ellos fueron libres, podían venderle a quienes quisieran y a cualquier parte del mundo y cuando quisieran. Esto les dio mucha ventaja ya que pudieron venderle a muchos más países sus productos que ellos exportaban. La eliminación de estos impuestos también se aplicó para las importaciones, lo cual los ingleses lo aprovecharon. Así fue como llegaron a Belice. Ellos traían barcos repletos de telas baratas, que para las personas, los consumidores, los compradores, fue muy beneficioso, ya que eran más baratas porque no eran hechas a mano, también eran más atractivas, eran estampadas y con nuevos diseños. Los locales ya eran muy conocidos. Cultivo y exportación de la grana o cochinilla. El comercio del añil tuvo altas y bajas, pero siguió siendo el principal producto de exportación durante la primera mitad del siglo XIX. A principios del nuevo siglo, un nuevo producto empezó a surgir y empezó a cobrar gran popularidad en España por su bello color rojo, el cual fue la cochinilla. Durante la época de la Federación, su producción cobró gran importancia y llegó a ser el principal producto de exportación de Guatemala en la década de 1860. El rápido desarrollo de esta actividad económica no causó tantas fricciones como lo iba a causar más tarde el café. En primer lugar, no requería de créditos de largo plazo, era bastante favorable. Además, buena parte de la producción, la mayor parte de la producción eran tierras municipales. Eso les favorecía a ellos, ya que les daba un menor costo y se alquilaba por 9 años. Era el tiempo que vivía el nopal, lo cual era el alimento que consumía el insecto. La caficultura centroamericana. Mientras la explotación de la cochinilla y el añil prosperaban al norte del istmo, algunos países, principalmente Costa Rica, empezaron a experimentar con nuevos productos para salir adelante y para tener nuevas fuentes de ingreso, lo cual fue el café. Este producto cambió toda la economía de Centroamérica. Este producto, conforme fue su demanda, fue más rentable y ya que la gente lo consumía mucho y lo exportaban bastante. Aunque hay indicios de consumo de café en Centroamérica, el café a finales del periodo colonial no se exportó, sino hasta los primeros años de la época independiente. Gracias. Buenas tardes, profe. Mi nombre es Jefferson Fernando Junay Gómez, de tercero básico, sección D, clave 18, variaciones en el cultivo de café.
Costa Rica, que durante el periodo colonial no había tenido un producto de exportación que dominara la economía, fue el primer país al que le resultó ventajoso exportar café, ya que Costa Rica contaba con dos ventajas. Una era su cercanía con los importantes puertos de América del Sur y la otra era una vida política más estable que le permitía el desarrollo del mercado de crédito. En Guatemala y El Salvador, la producción de cochinilla y añil respectivamente siguieron siendo rentables hasta la segunda mitad del siglo, pero los costos de transporte se mantuvieron altos. Finalmente, Nicaragua y Honduras tenían ventajas de explotación de otros productos de exportación que, a diferencia del café, no requerían de grandes inversiones. Las reformas liberales. En estas circunstancias de las reformas liberales que se dieron en Centroamérica a partir de la década de 1870, decretaron la privatización de la tierra. Estas reformas tenían los siguientes elementos: las propiedades comunales se medían y luego se dividían entre los usuarios. Se establecían mecanismos para que los individuos particulares le identificaran tierras del Estado y las adquirieran como propiedad privada. Se establecían registros de la propiedad. Se organizaron en todos los países registros de la propiedad, primero en Costa Rica en 1867, luego en Guatemala en 1877 y El Salvador en 1888. El orden y las fechas corresponden casi exactamente al momento en el que el cultivo de café se convirtió en la actividad más importante de la economía de los respectivos países. Cambios en los costos de transportes. Los cambios en los costos de transporte resultaron ser muy importantes para la producción de la abundancia del café. Como se mencionó en la sección anterior, era difícil llevar productos a la costa del Caribe. Largas recillos de miles, cargas de añil que subían y bajaban las montañas del istmo eran lentos e implicaban grandes gastos en tiempo, arrieros y alimentación. Los efectos económicos de las rutas del transporte en Nicaragua y Panamá. En los primeros años de la década de los años 50 del siglo XIX, antes de la apertura del ferrocarril de Panamá y del transcontinental en Estados Unidos que vinculó las costas este y oeste en 1869, parte de la migración a California se hizo a través de la ruta del río San Juan y el lago de Nicaragua. Esta era más corta que la del Istmo de Panamá. Cornelius Vanderbilt, el legendario magnate estadounidense, se apresuró a asegurarse una conexión exclusiva para las autoridades nicaragüenses. Así nació la Accessory Transit Company, que usando vapores especialmente diseñados para navegar el río San Juan, transporta a casi 100,000 personas antes de 1860. En los primeros años la experiencia alimentó a los viejos sueños de Nicaragua de construirse el vínculo entre océanos y en marca comercial. Los viajeros de esta ruta, aunque en general de muy modestos recursos, necesitaban de recursos y provisiones, lo que estimuló la actividad económica. Gracias. Muy buen día, mi nombre es Elizabeth Saraí Rodríguez Zúñiga, soy de tercero básico, sección D, con la clave 29. Y en esta ocasión yo tengo la oportunidad de exponer o de hablar un poco sobre la formación de los mercados internos. En 1992 se ampliaron los mercados. El comercio estaba generalizado y la participación de esto era voluntaria. También vemos acá que cuando se ampliaron los mercados en 1992, que ya lo había mencionado, las regiones se especializaron en los bienes que producían mejor. Esto para poder después intercambiarlos por otros bienes o servicios de otras regiones, ya que cada región tenía algún bien específico que producían mejor, entonces estos se iban intercambiando entre ellos.
con el llamado trueque, ¿verdad? Desde la época colonial, el comercio interno se llevaba a cabo a través de una red de ferias. En esta red de ferias se vendían y se compraban artículos tanto nacionales como importados. Y también se hacían arreglos financieros, por así decirlo, o arreglos de crédito para financiar las cosechas. Y el mayor dinamismo en las economías centroamericanas se vio frenado a mitad del siglo XIX por la carencia de la moneda nacional. Y vemos acá que a finales del siglo XIX, en muchas propiedades agrícolas ya se pagaba con la llamada ficha. Mi nombre es Jocelyn Paola Sotug Raimundo, de tercero básico, sección D, clave 35. Hoy les voy a hablar sobre los límites del crecimiento agroexportador, obreros de la industria bananera y economía de exportaciones y desigualdades económicas. ¿En qué año se empezó a dar la producción? La producción se empieza a dar en 1992. ¿Cuál fue el primer país en producir? Se dice que el primer país en producir fueron los estados de Ecuador. El 70% del cultivo que se tiene en el país es para exportar y mostrar que se tiene el 2% de producción mundial. Ecuador, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, América Latina son las zonas con mayor producción. Costa Rica empezó a producir en 1992. ¿Cuál es el origen del banano? El origen del banano proviene de la Indomaya, alcanzando y propagándose hasta las islas de Hawái y la Indonesia. Guatemala produce el 100%, el 70% del cultivo es exportado, es decir, el otro 30% se distribuye a nivel nacional. Desafortunadamente, las instituciones económicas de la época colonial permitieron que muy pocos aprovecharan el proceso de producción. Debido a las grandes dificultades que tenía la distribución, los productores se vieron en la obligación de vender las grandes industrias bananeras. El banano en Guatemala es un gran factor de producción y de hecho es un producto de los más vendidos, aparte del café. La economía y exportación de desigualdad económica. Esto se viene dando desde hace mucho tiempo. La desigualdad económica es algo que nos ha afectado desde tiempo atrás hasta ahora. La desigualdad económica es algo que nos afecta a todos, a nivel nacional, mundial, etc. Es algo que se da porque los grandes productores humillan demasiado a las microempresas. Y no solo se da en el factor de producción, se da en otros medios. Es decir, el banano es una gran exportación, pero es una fuente que explota mucho a los que lo cultivan y nos afecta a todos por los grandes químicos con los que se abonan. Es decir, no solo afecta a los que lo cultivan, sino también afecta a los que viven cerca de los cultivos. Con esto finalizo mi tema de los límites del crecimiento agroexportador, economía de exportación y desigualdad económica y obreros de la industria bananera. Muchas gracias.